Señores, entonces, en esta parte vamos a ver construcción de hélices. Principalmente vamos a destacar los tipos de materiales con el cual se fabrican. Muy aparte hemos visto la clasificación por el tipo de paso, aquí podemos ver la clasificación por el tipo de material. Entonces, tenemos dentro de la agenda, el contenido de esta sesión, poder ver rápidamente las hélices de madera, hélices metálicas. Aquí entramos a detallar un poco los hélices de acero y también las hélices de aluminio. Y finalmente vamos a terminar con las hélices de material compuesto, que son las que se utilizan en aeronaves modernas hoy en día. La introducción sigue siendo la misma, tiene que ver siempre con resaltar de que el componente de hélice es esencial en un motor o una aeronave que opera con este tipo de componentes. La hélice juega un rol importante aquí para poder darle una operación segura a la aeronave. Y ya hemos visto, el avance de la tecnología ha permitido que las hélices puedan mejorar en su rendimiento. Han pasado de hélices de paso fijo hasta hélices de paso variable, incluyendo ahora velocidad constante, pero también han logrado un buen avance en lo que son materiales de fabricación. Nosotros recordamos desde la primera parte de la historia de las hélices, estas fueron fabricadas de madera. Los hermanos Wright, en su diseño que hicieron inicialmente cuando hicieron la primera aeronave que voló, hizo un vuelo, que su hélice la hicieron de madera. Hoy en día las hélices de madera todavía siguen siendo usadas hasta la fecha, pero solamente en aeronaves muy pequeñas, ultraligeros, monomotores, que no tienen mucha requerimiento de eficiencia. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de hélices? Son fáciles de construir. ¿Sí? Aquí les muestro la presentación con figuras para poder un poco explicar de mejor manera. Las hélices de madera son fáciles de construir, esa es su ventaja principal. Muy fácil de construir, uno con un molde puede poder fabricarlas. ¿Cómo se fabrican estas hélices? Básicamente a través de laminados, a través de láminas de madera, van juntando y se van pegando con cola, con una cola especial, a veces de uso industrial también, y pasan por un horno y bajo presión o bajo un moldeo se van consiguiendo la forma del perfil aerodinámico de la pala. Finalmente se dejan secar y se dejan pasar a un barniz. ¿Cuál es el mantenimiento típico de las hélices de madera? Principalmente las de madera, por un lado, tienen como desventaja de que no tienen mucha resistencia. ¿Okay? El peso sí es a favor, pero su resistencia estructural es mínima. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las hélices que nosotros operamos hoy en día en aeronaves modernas giran a altas revoluciones? En las hélices de madera no podría hacer eso porque al ponerlas a altas RPM, lo que va a hacer es que la fuerza centrífuga también sea alta y por ende tienda a sacar las palas del cubo. Entonces, las hélices de madera no tienen mucha resistencia estructural al ser sometidas a grandes fuerzas. En este caso, la fuerza centrífuga podría dañarlas o fracturarlas en una operación de altas RPM. Es por eso de que las hélices de madera no se fabrican para ser usadas en operaciones de alta RPM. ¿Por qué? Porque no tienen mucha resistencia. Y con el tiempo se han fabricado las hélices de aluminio y también material compuesto, ¿no? Las cuales sí ofrecen resistencia a altas cargas. Aquí hablamos pues necesariamente de la fuerza centrífuga, que es la fuerza principal que se origina en un componente que gira, que tiene rotación. ¿Qué otra ventaja tienen las hélices de madera? Es que su mantenimiento de por sí podría decirse que es económico, pero cuando tiene daños, sí las reparaciones son un poco más complicadas de realizar en referencia a las hélices de aluminio, por ejemplo. Entonces, en el tema de las hélices de madera, el barnizado juega un rol importante. Si ustedes capaz tienen la suerte de un momento de trabajar o practicar en una compañía donde opere aviones con hélices de madera, o a veces como hobby ustedes puedan capaz tener un tipo de contacto con este tipo de aeronaves, el barnizado juega un rol importante en este tipo de material.
¿Por qué? Porque el material de madera está muy propenso a absorber humedad. La ventaja de la de madera es la humedad que pueda absorber. Si absorbe humedad, la pala de madera con el tiempo va a comenzar a malograrse, a delaminarse y posiblemente a fracturarse en una operación. La humedad va a ser el enemigo principal en este tipo de componentes de base a madera. Por eso que el barnizado es el mantenimiento principal que se tiene que hacer en este tipo de componentes. ¿Qué es el barnizado? Básicamente va a proteger como una capa protectora para que la humedad no pueda penetrar. Por ejemplo, un tipo de fabricación que se hace en los hélices de madera es que, aparte de protegerlas, por ejemplo, ustedes ven en la figura que los bordes, el borde de ataque de esta hélice de madera está forrado, está instalado una lámina protectora en el borde. Esta lámina protectora se utiliza ¿para qué? Para proteger al borde de ataque de la delaminación, porque al estar en rotación, este elemento de madera y protección va a delaminarse mucho más rápido por el mismo impacto y desgaste que pueda tener durante la rotación de su pala. Es por eso que se coloca este tipo de protección en los bordes de ataque. Típicamente ustedes van a ver una protección o empernada o soldada a los bordes de ataque de la de madera. ¿Con el fin de qué? Con el fin de protegerlas de la delaminación y también del desgaste excesivo durante su rotación. También, como dijimos, la humedad es un enemigo muy dañino para este tipo de componentes. Cómo también se corrige este fenómeno de la humedad es que en las puntas de las palas se suele hacer agujeros con brocas, de acuerdo al manual de mantenimiento, para poder de esta manera aliviar y botar la humedad contenida en la parte interna de la pala. La hélice comienza a girar y si por ahí durante una noche estuvo expuesto a la humedad, va a pasar de que durante la operación de la aeronave, la hélice de madera pueda arrojar o pueda expulsar el agua contenido en las palas por esos agujeros que están en las puntas. Y se ayuda pues de la fuerza centrífuga para poder botar el agua contenido en la parte interna de la pala. Además, en la parte del cubo, típicamente las de madera están construidas de acero, tipo una brida, y se va a fijar este cubo, este hub, ya mecánicamente a través de pernos del motor, para darle giro a esta operación. Una de ventajas con respecto a la hélice de madera, como les decía, no son usadas a alta RPM, por ende no tienen mucha eficiencia, por eso son usadas en aeronaves pequeñas, donde no se requiere la eficiencia, solamente tener tracción. Y en el tema de hélices de aluminio, ha permitido de que este tipo de material muy ampliamente usado hasta el día de hoy genere más eficiencia desde el punto de vista aerodinámico. ¿Por qué? Porque las hélices de aluminio o de metal han permitido crear perfiles más finos. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona de que el peso del componente o el conjunto de hélice sea menor, pero a la vez me genere la misma tracción o empuje en el conjunto de la hélice. Sí, correcto, aleación de aluminio. Típicamente las palas de aluminio de una hélice son fabricadas en algunos casos completamente sólidas y en otros casos huecas. ¿Okay? Y lo que sí va a variar un poco la resistencia. Por ejemplo, la resistencia de las palas que son sólidas, aluminio sólidas, tienen mucho más resistencia, pero a la vez son más frágiles en algunos puntos de la raíz de las palas, que sin embargo han demostrado que tienen alto rendimiento y alta eficiencia con respecto a la operación en comparación con las de madera. Se ha encontrado en las hélices de aluminio de que estas tienen alta resistencia con respecto a las cargas a las cuales es sometida. Por ejemplo, ya entendemos de que las de aluminio operan en aeronaves de alto rendimiento, o sea, altas revoluciones.
un lado soportan las cargas de la fuerza centrífuga de manera muy eficiente. Y su rendimiento con respecto a la operación es hasta ahora muy eficiente. Con respecto al mantenimiento de las hélices de aluminio o con palas de aluminio, es que no tienen durabilidad en el tiempo. Normalmente en cada overhaul de un conjunto de hélice, estas pasan a ser inspeccionadas y también a ser medidas en diferentes secciones de la pala, cada 6 pulgadas, como dijimos al comienzo, son evaluadas para saber si ha tenido ciertas deformaciones. En las hélices o palas de aluminio, su desventaja es que cuando obtiene daños, sea por guiñaduras o sea por desgastes, este material se pierde y por ende la masa de la pala también se va reduciendo. Por eso que cuando entran a overhaul, después de hacer el desgaste, el decapado de pintura en las palas y después de hacer las reparaciones necesarias en las palas, a veces por piñaduras o a veces por otro tipo de daños, hay que volver a balancearlas estáticamente todo el conjunto. ¿Por qué? Porque una pala se puede dañar o puede sufrir más daños que otra pala. Entonces, esa diferencia de desgaste en las palas de aluminio va a hacer que el conjunto se desbalancee. Y si el conjunto está desbalanceado, lo que va a producir en el avión va a ser vibración en el motor que tiene esta hélice con palas de aluminio sin balancear. ¿Okay? Entonces, acá vamos a ver aquí también un caso que he puesto para poder analizar bien y evaluar bien cómo es que el mantenimiento que se realiza en los tres tipos de conjunto de hélices con respecto al material. Con palas de material compuesto. Porque recuerden que el cubo normalmente o es de aluminio, o es de magnesio, o es de acero. Ya no encuentran más. El cubo normalmente se encuentra ese tipo de materiales. Los tipos que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio es de acero, otros también necesitan de aluminio, y algunos aviones todavía usaban cubos de magnesio, ¿okay? Porque es muy liviano, ¿no? En el caso de las palas sí han variado, como ustedes ven en la figura, o pueden ser de madera, o de aluminio puro, o de material compuesto. En el caso de material compuesto, las palas, estas ofrecen, pues, ustedes saben, ofrecen más eficiencia, tanto en su durabilidad como también en el rendimiento de una operación. Comparándolas con las de aluminio, la durabilidad o confiabilidad de duración de una pala de material compuesto es mucho mayor, pero a la vez el mantenimiento es más costoso que en las palas de aluminio. Una reparación en una pala de material compuesto típicamente lo que logra es restaurar la forma y el peso, el tamaño de la pala. En cambio, como les decía, en las palas de aluminio normalmente se desgasta y ya no se recupera el material. Entonces, esas son las diferencias, tenganlo claro para que podamos evaluar los casos que hagamos más adelante con respecto a la evaluación de daños y reparaciones de hélices. Por un lado, las palas de aluminio se desgastan y no se recupera el material porque es metálico. En el caso del material compuesto y también las de madera, lo que se hace es restaurar la parte o área dañada de las palas. Por ende, recuperan su forma, recuperan su perfil, recuperan todas sus características iniciales y pueden durar más tiempo en la operación. Por eso decimos que las hélices de material compuesto o el material compuesto en realidad tiene una durabilidad casi infinita porque podríamos repararlas cuantas veces sea necesario, porque lo que hacemos es restaurar el material perdido o dañado y mantenerlo en operatividad. Son diferencias típicas, puntuales, en los tipos de fabricación de material de las palas de hélices. Aquí, por ejemplo, yo les he puesto un caso, vamos ahorita a resolverlo, como que acabamos ya esta parte. Yo les comentaba los daños. Los daños típicos en las hélices para todos son los mismos. Típicamente las piñaduras son los daños más característicos que ocurren en las hélices. Tú cuando observes un avión que tenga hélices, típicamente vas a observar los daños por piñaduras, porque esas aeronaves operan en aeropuertos a veces no preparados, no son asfaltados, y las piedritas van siempre a tratar de tomar contacto con la pala y hacerle piñaduras, los cuales son muy
perjudiciales para su resistencia mecánica. Pues miren, imaginemos que esta es una pala, vamos a dibujarlo acá al costado, para que más o menos se ubiquen con la forma. Imaginemos que acá tenemos una pala. Tenemos que esta pala ha sufrido en este borde de ataque, ha sufrido un golpe. Aquí ocurre un nick, una piñadura. Entonces esta parte de acá está con una piñadura. Una piñadura en realidad es pérdida de material, pérdida de material. Lo ha piñado y ha dejado ahí una fisura, un punto, en el cual se ha perdido material. Típicamente lo que son las piedras, ¿no? Entonces que ustedes pueden ver que dice stop nick, ¿no? Es una piñadura por una piedra. Y lo que hay que hacer acá, es una piñadura, la piñadura es peligrosa, ¿por qué? Porque la piñadura tiene esta forma, miren, seguramente con el profesor Dueñas lo van a ver o lo han revisado. Una piñadura tiene, ustedes lo ven del microscopio, lo ven con una lupa, desde un transversal, tiene esta forma, ¿ok? Entonces, aquí hay mucha carga concentrada. Este es pérdida de material, todo esto acá es pérdida de material, ¿no? Se ha perdido este material acá y tenemos esta forma finalizada. Entonces, en esta sección hay mucha carga concentrada. Este punto de acá es el punto, si no lo trabajo y no lo reparo, este punto me va a ocasionar al final un crack. Por eso que ustedes cuando escuchen piñadura es un efecto muy crítico en un ambiente estructural, porque va a ser seguramente el punto de inicio de un crack. Y un crack es avión en tierra y una reparación inmediata para poder mantener el servicio de la aeronave. Por eso que un NIC sí o sí hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Haciendo un rework o un blend out en la zona afectada. Básicamente consiste en desgastar de manera contorneada el daño y darle esta forma. De tal manera que las cargas se disipan de manera homogénea en toda la estructura, nuevamente. No se concentra en un solo punto, en un solo vértice. El blend out, estoy seguro que lo han visto con Dueñas, el blend out es un desgaste contorneado con el fin de aliviar las cargas en un solo punto. Entonces, en un NIC, ¿qué se hace? Se hace normalmente un blend out, ¿ok? Un blend out. Vamos a tratar de hacerle un blend out. Miren, por ejemplo, este NIC me ha caído en esta zona. Lo que tengo que hacerle, si lo veo de la vista superior, voy a tener esta forma de acá. Entonces es peligroso porque acá hay cargas funcionadas y si lo dejo así, es producto de una rajadura. Lo que le hago acá, le hago un blend out, ¿no? ¿Okay? Le hago un blend out como expliqué hace rato, ¿no? Cosa que las cargas se disipan en toda la estructura nuevamente. Ahora bien, ¿qué tipo de reparación podemos hacer dependiendo del tipo de material de fabricación? Como les decía, las más críticas van a ser las de aluminio. ¿Por qué? Porque las de aluminio van a perder material y no van a restaurarse. Por ejemplo, en este caso, es una pala de aluminio, lo que se va a hacer es un blend out y simplemente se hace el blend out y se deja de esta manera, sigue en operación la hélice. Previamente se hace un balanceo estático para poder tenerlo bien balanceado y no genere vibración en el avión. Pero imaginemos que con el tiempo esta hélice de aluminio tiene piñaduras en todas las partes de la pala. Va a haber un momento en que ya la pala no tiene o está fuera de los límites permisibles indicados en el manual. Va a tener un momento que cambiarse de pala con una pala nueva, porque no se recupera el material. Entonces, ese es en el caso de aluminio. ¿Qué pasa ahora en el caso de hélices de madera? Si fuera una hélice de madera, una pala de madera, aquí sí tiene ventaja con respecto al aluminio, es que una vez hecho el blend out de la zona afectada, yo puedo insertar tela o barniz o material de madera, ¿no?
y poder restaurar nuevamente el área afectada. Igual sucede con las de material compuesto. Si fuera material compuesto, yo también puedo restaurar a través de láminas de carbono, aramide o Kevlar o de fibra de vidrio el espesor necesario para poder restaurar nuevamente la superficie dañada. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el blend out, a ver, por ahí un comentario de Contreras. No, claro, primero se hace el blend out. Como le digo, el blend out lo que hace es aliviar las tensiones. Si yo lo dejo en nick como está y solamente le relleno en nick, va a ocurrir lo mismo, la rajadura se va a presentar. ¿Por qué? Porque la rajadura busca el inicio del punto de tensiones más grande y ahí empieza la rajadura. Por el blend out lo que me ayuda es, de una manera, reparar la zona dañada, pero a la vez me ayuda a aliviar las tensiones en toda la zona, cosa que ya no va a haber rajadura. Y después ya hago el relleno, sea en material de composite o sea en madera. No sé si quedó claro este caso que hemos puesto para entender más o menos cómo se da el mantenimiento en los diferentes tipos de material con el cual se fabrican las hélices. Chicos, hemos tratado de explicar entonces en esa parte estas hélices, clasificándolos de acuerdo al material de fabricación. También hemos visto un caso de estudio, en el caso de que tenemos un daño y necesitamos reparar y rápidamente analizar cómo reparamos una hélice de pala de madera, una hélice de pala metálica de aluminio o una hélice de material compuesto. Ya más adelante va a haber temas y también laboratorios donde hagamos prácticas con respecto a este tipo de actividad. Solamente tener la parte teórica para entender puntualmente las diferencias principales, ventajas, entre los diferentes tipos de hélices. Por otro lado, también, por ejemplo, típicamente las hélices de madera no tienen paso variable. Como son hélices que operan aeronaves de baja performance, de bajo rendimiento, son hélices de paso fijo. ¿Okay? Entonces, hay mucha relación aquí para saber que estas hélices de madera se utilizan en hélices de paso fijo. Normalmente, ¿eh? Porque podría haber hélices que sí son de hélices de paso variable. ¿Ya? Las de aluminio, sí, tenemos en la hélice de velocidad constante, en la velocidad constante, speed, y también las de composite, también utilizan también en velocidad constante. ¿Okay? Los dos se utilizan en velocidad constante. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente hay una diferencia en mantenimiento, ¿no? El costo, por un lado, el mantenimiento del composite es mayor, es más costoso. El mantenimiento de las hélices de pala de aluminio es más económica. También es el tema de las reparaciones. He visto cómo se repara un material de aluminio, básicamente con un blend out, un desgaste, contorneado, para aliviar tensiones. Y en el caso del composite, aparte del blend out, hacemos el relleno respectivo del material correspondiente de acuerdo al manual de mantenimiento. Profesor, disculpe, Guerrero. Sí, Guerrero, dime, te escucho. Profesor, ¿el ángulo de paso es igual que el... o me estoy confundiendo? No, no son iguales. No son iguales. El ángulo de paso sí me modifica el ángulo de ataque. Voy a aprovechar acá en dibujar acá, ¿ya? Voy a dibujar acá esta pregunta, ¿ya? Un poco el dibujo, pero me salió más o menos diferente, ¿ya? Recuerda que el ángulo de paso es cuerda por plano de rotación, ¿te acuerdas? ¿Ya? Sí, sí, profesor. Este es plano de rotación, este es eje de rotación, y este es la cuerda, ¿está bien? El choke, como le llaman en inglés, ¿no? ¿Listo? Entonces el ángulo de paso está conformado por la cuerda del perfil con el plano de rotación. ¿Okay? Cuando la pala o la hélice empieza a girar con RPM, ¿okay? Empieza el giro, la pala empieza a girar, ¿no? Esto también empieza a girar, la pala empieza a girar. ¿Okay? Al girar, recién me genera un viento relativo con respecto al perfil, que tiene normalmente tiene esta dirección. Esta dirección viene a ser el viento relativo que me genera la pala cuando está ya en movimiento.
Momento relativo, ¿ah? Este ángulo de la cuerda con momento relativo es el ángulo de ataque. ¿Ya? Entonces no son lo mismo. Pero mira, si te das cuenta, al variar el ángulo de paso, por ejemplo, si yo lo aumento, por acá, ¿no? Lo aumento desde aquí hasta acá, un nuevo ángulo de paso, me va a variar, por supuesto, la posición del paso, y por ende me va a variar también el ángulo de ataque, lo va a aumentar. ¿Entiendes? Por eso que siempre digo de que el ángulo de paso, el ángulo de ataque tiene relación con el cambio que tiene el ángulo de paso. El ángulo de paso y también modifico el ángulo de ataque del perfil. Y por eso es que aumenta o disminuye la reacción de la hélice. Sí, profesor, ya comprendí mucho mejor, gracias. En verdad, espero que hayas entendido. Muy bien, chicos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Profesor, Por favor. yo tengo una pregunta, profe. ¿A las hélices también se les aplica el shot pinning? A las hélices, podría ser a las palas o al cubo, pero va a depender lo que llegue el manual de mantenimiento. Yo, por ejemplo, quiero endurecer cierta zona de la pala, por ejemplo, el intra 2 o extra 2 de la pala, porque yo he hecho un desgaste y quiero mejorar su resistencia mecánica, le podría hacer un shot pinning. Pero aquí es lo peligroso, de que el shot pinning, tú sabes o deberías saber por lo que me preguntas, que va a aumentarle la resistencia mecánica en esa zona donde es atacada. Entonces, imagínate que una zona de la pala está con más resistencia que el resto de la sección. Ese punto es muy frágil con respecto al resto de la pala. Entonces podría darse que ese punto donde se ha hecho su pinning en la pala podría ser un punto de rajadura, porque es una zona muy rígida, de mucha resistencia. Y mucha resistencia equivale a mucha fragilidad. Entonces por ahí podría tener un punto de daño. Pero en el cubo sí podría hacerse un shot pinning. Y posiblemente yo hago un desgaste a una pestaña, a una sección del cubo, y en el cual necesite mejorarle o aumentarle la resistencia porque ha sido capaz dilatado o calentado, pues sí, le puedo hacer un shot pinning. Pero va a tener que tirar el manual en realidad. Bien, chicos, bien, chicos, para finalizar esta parte, hasta esta unidad, porque ya la siguiente, según el cronograma que mandó Santos, toca realizar pues la práctica calificada, ¿no? Por eso igual iba a ver los temas de semana 1 y semana 2 para que ustedes puedan estar familiarizados y sobre todo que tengan los conceptos que al menos necesito que ustedes sepan para poder continuar con el curso, ¿ya? Entonces yo voy a publicar entre hoy y mañana algunos test de repaso que seguramente a usted le va a servir para poder prepararse y ver cómo están antes de la práctica calificada. La práctica calificada va a estar sencilla, va a ser un examen a través del Canvas, seguramente va a ser una práctica calificada para marcar. Creo que no va a haber ninguna para resolver, salvo que sea el tema del cálculo de paso geométrico, que sí, pues yo le decía, aprendan la fórmula. Igual también les paso por ahí unos cálculos para que ustedes lo usen como ejemplo, lo practiquen y capaz puedan calcular lo que pide alguna pregunta del test. También va a haber un foro, chicos, un foro para cerrar esta unidad, porque ya con este tema cerraremos la unidad 1, pero básicamente es lo que hemos hablado acá, y un poco también ustedes lo que puedan investigar en internet, en la bibliografía que encuentren. Entonces va a haber un foro, va a haber también un test, nada más eso, entonces queda como pendiente para que ustedes lo puedan resolver. Chicos, igual cualquier consulta, ustedes tienen mi número telefónico, mi WhatsApp, igual todo a través del Canvas si fuera posible, ¿no? A través he visto que todavía no he generado un foro de debate, pero voy a tratar de generar un foro de consultas también, para que ustedes puedan ahí poner sus consultas y todos puedan verlas y poder aclarar cualquier duda que tengan hasta la fecha.